nos convoca a todos los que alguna vez podemos tener un problema de salud, a todos los chilenos que tienen un problema de salud. Nadie está libre, compadre. Nadie está libre. Y nadie está libre de finalmente morirse de pobre en Chile. Ojo, la ley Ricardo Soto, en el discurso del 21 de mayo, la presidenta se promulgó, se anunció la promulgación de esta ley, que es bastante controvertida, porque muchos dicen, ¿sabes qué? Yo no creo mucho en lo que se está haciendo. Y otros dicen, oye, es un primer paso o definitivamente es la solución para los problemas catastróficos de salud que aquejan a nuestro país. Vamos revisando un poquito la cronología de esto. El 19 de mayo, la Cámara de Diputados, finalmente el Senado primero, aprobó la ley Ricardo Soto, el proyecto de ley Ricardo Soto. Esto fue el día martes 19 de mayo, donde el Senado finalmente despacha este proyecto de ley. Inmediatamente después, al otro día, la Cámara de Diputados, la Cámara baja, 24 horas más tarde, la Cámara de Diputados hace lo mismo. Entonces, el 20 de mayo, mira, el día miércoles, ahí lo consignó la prensa, Cámara de Diputados aprueba la ley Ricardo Soto. No es casual. Y queda lista para ser promulgada por la presidenta Michelle Bachelet. No es casualidad. Bastante coincidental, digamos, con el discurso país. Exacto, porque se había debatido muchísimo durante muchísimo tiempo. Los ministros de salud anteriores, tanto del gobierno de Sebastián Piñera como también de Michelle Bachelet, habían dicho esto es de urgencia, esto viene en cualquier momento. Y lo que claramente sirve para paliar todos los problemas de corrupción que ya había por lado y lado en términos políticos. Claro, entonces, definitivamente. digamos, les caía como anillo al dedo. Con políticos en las encuestas hacia el suelo, tú dices, alguna medida tienen que tomar. Además se aprueba apresuradamente, sin contar millones de detalles que quedaron fuera de la ley. Y se aprueba justo el día del discurso, donde después vienen las encuestas donde posiblemente la mayor cantidad de gente que no está afectada por una enfermedad va a decir, bueno, al menos ahora está cubierta esa parte, le doy mi aprobación. Esta ley nace, por supuesto, del periodista Ricardo Soto, quien tuvo una enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte y que financieramente es imposible de llevar. Esto motivó finalmente la marcha de los enfermos en nuestro país, que finalmente logra ver la luz a través de este Fondo Nacional de Medicamentos para apoyar enfermedades catastróficas. Queremos esta noche, aquí en Así Somos, ir desmenuzando un poco en la letra chica, para que usted entienda finalmente si puede ser beneficiario, si le va a tocar alguna vez en caso de... ¿Y cuándo, compadre? Ese dato es importantísimo. Ojo con lo siguiente, este es un sistema que responde a una demanda ciudadana que va a permitir financiar el tratamiento a las personas que tienen una enfermedad poco frecuente y cuyos tratamientos son de alto costo. Y aquí, ojo, porque tú te preguntarás, ¿quién puede acceder? De partida, cualquier persona, no importando su sistema previsional. Es decir, da lo mismo si tiene FONASA o tiene ISAPRE. Lo importante es que el gasto del tratamiento supera el 40% del ingreso familiar. Pero eso es mucho. Eso es harta plata. Eso es mucha plata. Cuando tú te ganas el sueldo mínimo, que son 225 lucas, claro, el 40% te deja finalmente en la indigencia máxima. Con el resto. Pero si ganáis más plata, si ganáis 1 millón, si ganáis 2 millones, el 40% es muchísima plata. Entonces queda súper afectado, la clase media. Exacto. Que siempre la clase media queda en un santo, porque fíjate que muchas personas dicen no tenemos ningún tipo de beneficio en términos de bono y una larga corrida, y obviamente la Ricardo Soto también los deja súper en agua. Claro. Porque aquella persona que gana un poco más que el resto, que en estricto rigor no les sirve para pagar la educación o alimentar a toda la familia, quedan fuera de todo. Y además, la clase media lo que hace hay que entender que en Chile, la gran mayoría, el 80% de la gente gana entre 300.000 y 600.000 pesos. Es decir, esa es la gran clase media chilena, y cuando te afecta el 40% de esa plata, finalmente no tienes cómo financiar nada más del resto de tu vida. No, y en el fondo, al ser parte de estas personas que se ven afectadas con el 40% de su sueldo, en el fondo, más allá de que se ve afectado tu casa, recién ahí entras como a postular. Claro. Recién ahí entras a postular y después tienes un año para ver si sigues avanzando, y en el fondo esta es una enfermedad que te va comiendo, vas contra el tiempo. Hay un montón de pasos que se tienen que cumplir para que finalmente opere la burocracia. De nuevo, una medida populista sin tener un asidero real en el Aparte de este 40% del cual les hablaba, hay otro punto que ha sacado Roncha, que tiene que ver con el proceso de selección. ¿Quiénes van a poder acceder a esto? ¿Cuáles son las prioridades? Exacto, ¿cómo se van a definir las personas que clasifican para que el fondo opere? Con ese proceso de selección que decís tú, a mí me parece que en esas cosas Chile es inmensamente pobre, porque una persona que está enferma ya está susceptible, y pasar un proceso de selección, como ir a explicar además tu enfermedad, es súper humillante. Y yo lo digo porque tengo una pareja que tuvo una enfermedad catastrófica, que casi se muere, por ejemplo. Ahora a nosotros nos pasa mucho que un crédito es lo mismo, no nos dan un crédito, no podía entrar en un ISAPRE porque ya casi te moriste una vez, entonces
tenés preexistencia. Claro. Entonces, si queréis pedir un crédito, sabéis que anda a hacerte 20 exámenes antes para saber que de verdad no te va a dar cáncer de nuevo. Entonces, pasar un proceso de selección, sobre todo cuando estás enfermo, significa que te pateen en el suelo. Sí. Y es ahí donde Chile es pobre, porque, por ejemplo, Cuba tiene pobreza en muchas otras cosas, pero esto no pasaría. Estas cosas no pasan, sí, es verdad. Es una pobreza quizás más repartida, pero donde no hay extremos como el que se puede vivir aquí en Chile. Ahora, aparte del 40%, aparte del quiénes clasifican, quiénes se seleccionan para esto, hay un tema de los costos, porque se ha hablado del presupuesto, que primero son 15.000 millones de pesos, que luego son 30.000, 50.000, hasta el 2021 los 100.000 millones de pesos que ya se vaticina que no alcanzarían. Pero ojo, porque ¿cómo se definen los costos de las prestaciones? Claro. Fíjese que va a haber finalmente una decisión conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, que cada 3 años se van a poner de acuerdo y van a decir ya, estos son los fondos, estos son los topes, pero los tratamientos suben mes a mes, año a año incluso. Y que se pongan de acuerdo entonces y comienzan a regir, digamos, que los costos de lo que vale, por ejemplo, un parto, que sea igual para todo. Entonces, que bueno que por lo menos se va a poder avanzar en algún momento de poder decir, este tratamiento vale tanto. Ojalá lo hicieran explícito para todo tipo de enfermedades, estén acá en este plano o no. Mira, hay un tema que tiene que ver con el plazo. El Ministerio de Salud, a través de un grupo de expertos, de 12 médicos expertos, van a definir si una persona, a partir de un protocolo de si el tratamiento sirve, si el tratamiento es seguro, si el tratamiento se ha aplicado en el resto del mundo, si cuánto cuesta el tratamiento, se le aplica o no se le aplica, o si clasifica o no clasifica para auge. Y ahí en ese año se pueden morir muchísimas personas. Le pasó a Sara Barzúa, por ejemplo. Una mujer de alrededor de 40 años que tenía una enfermedad y que resulta que ella, a través de YouTube, hizo un llamado tremendamente angustiante para pedir ayuda, porque su tratamiento costaba 60 millones de pesos que ella no podía financiar. Ella no murió por su enfermedad, ella murió por no tener la plata y porque el Estado finalmente no la apoyaba. Esto es parte de su testimonio, mira. Mi nombre es Sara Barzúa, tengo 44 años. Aunque no lo parezca, los médicos me dicen que me quedan meses de vida por un cáncer de piel. Quiero vivir, pero lamentablemente no han pasado meses y todavía no, mi caso no lo han tomado. He puesto todo de mi parte, pero las cosas no se han dado. Yo no puedo costear este tratamiento. Creo que mis hijos todavía me necesitan. Y solamente pido ayuda. Sara falleció este 9 de mayo. Sus 3 hijos quedaron huérfanos de madre y ella finalmente perdió la vida. Y yo insisto sobre el punto, no por no tener un tema de salud, no por tener cáncer en la piel, sino porque ella no tenía la plata para costear estos 60 millones que le costaba el tratamiento. Estamos revisando algunas imágenes de cuando estuvo en Vigilantes. Este programa asumió, de alguna manera, el intento por salvarle la vida a esta mujer. El abogado Aldo Duque presentó un recurso. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano, porque cuando el remedio llegó, ella simplemente ya no había vuelta que darle la vida. ¿Sabes lo que me llama la atención, Eduardo? Yo no soy economista, soy una simple mujer, pero de verdad que me da impotencia y me da mucha rabia con el sistema, porque somos un país que gana muchas lucas con el cobre, muchísimas. Y los medicamentos, para empezar, que ya los medicamentos sean de costo de 60 millones, eso es inhumano. O sea, el Estado no debería permitir que los medicamentos fueran tan caros. En el fondo, si tú quieres poner una farmacia en la esquina de no sé cuánto con no sé qué, perfecto. Pero me tienes que asegurar todos los medicamentos de tal precio, ¿cachai? No solo esto que están haciendo ahora. Cuando el Estado debiera garantizar, lo garantiza la Constitución. Porque tiene que garantizar la vida del ser humano, en el fondo, de nosotros. O sea, hay niñas, te muere la cantidad de eventos de beneficio que me llaman, que ayudo, que me tuitean, que retuitean. Yo no doy plata ya por Twitter, señores, entiéndanlo, porque no doy plata, no soy millonaria. Pero me da rabia, porque siempre son niños, por lo general, que necesitan 500 millones de pesos para un tratamiento y, escúchame, y no les resuelve la vida. No, y no le es para Claro. mantenerlo. Tengo una amiga que se va a hacer una fiesta ahora, el 30, que tiene 2 mellizos y los 2 le salieron con enfermedades distintas. Y más encima en un país donde no se permite el aborto terapéutico, señores.
porque por último, si sabes que los niños vienen con enfermedades irreversibles y que son terminales, en el fondo, chuta, no haces pasar a la mamá, en el fondo, por todo el sufrimiento de ver cómo se degeneran sus hijos, en el fondo. Bueno, eso es decisión de cada uno. Un tema que ha sido tremendamente controversial en Chile y tremendamente debatible, por supuesto, también. Cuando uno tiene derecho a decir qué es lo que quiere hacer con su vida. Pero sigo con el tema de los medicamentos. Yo de verdad me indigno. Hoy fui al hospital de tórax. ¿Ya? Y te juro por Dios que me dio una pena negra, que me dio una rabia, pero tremenda, porque digo, ¿cómo un país que se jacta, ¿cachai?, de ser los jaguares de Latinoamérica, ¿cachai?, tiene este tipo de cosas, de medicamentos, de un hospital que está en paro, en huelga, hace más de un mes, señores. Y hablan de construir nuevos hospitales. No necesitamos nuevos hospitales, necesitamos que los que tengan sean dignos, que se les pague a las personas que trabajan un sueldo digno para que tengan un mejor trato con la gente que está enferma. De alguna manera uno siente que Chile se transformó en el país de los bingos, en el país de las rifas, exacto, en donde la solidaridad hace descansar al Estado. Y no, y eso es un ni siquiera la Teletón debería existir. Porque el gobierno debería hacerse cargo de todos los niños que tienen problemas, de todo. Mira, en Cuba, yo no quería decirlo, porque en el fondo suena como que soy populista, que Cuba, y al final mi país es este porque es donde vivo. Pero en Cuba, cuando tú necesitas un medicamento, Eduardo, que no existe en el país, o un tratamiento que no existe en el país, el gobierno cubano te agarra con tu mamá, si eres una niña o un niño, con tu mamá y dice, a ver, ¿en qué país hacen este tratamiento? En Chile. Todos los gastos pagados a Chile, hágase el tratamiento allá, visto por mí. Esto no me lo contó nadie, ni lo leí en ningún lado. Yo recibí a una chica cubana que vino acá a hacerse una operación porque no tenía vagina. Y en el fondo, y no se hacía allá, se lo hicieron acá. Y todo subvencionado por el Estado, y es un país pobre, somos una cagada así de Pero chica. no es pobre, en las cosas carente, no es pobre en las prioridades cosas, son diferentes. Chile es inmensamente más pobre en cosas que son fundamentales, como la educación y la salud. Acá yo en Chile, me tocó viajar a Cuba, yo en Chile he visto mucha más pobreza de la que se ve en Cuba. Sí, cuando yo lo digo la gente me mira como diciendo, allá hay carencias de todo, hay carencias, nos falta un montón de cosas, pero carajo, no se nos muere un niño. Sí, y la salud no puede se nos muere un viejo. No puede ser selectiva. No pasa esto, yo hablé con Sara. Por eso cuando la vi fue como, nosotros hablamos en la tarde de todos y de verdad que estaba angustiada y ahora me decís que se muere, entonces como, es lamentable. Ricardo te lo decía, yo tengo plata para pagar mi tratamiento, pero estoy luchando por todos los que no tienen. Y gracias a que tenía un contrato de plan salud paralelo. Sí, claro. El caso de Sara, así como muchos, es un caso que nos deberá plantear la duda. ¿Dónde ponemos las prioridades en Chile? ¿Dónde ponemos los bueyes finalmente? ¿Adelante o atrás de la carreta? ¿Y dónde ponemos el financiamiento para que los chilenos seamos cada vez más sanos y más felices?